Bueno, cada uno se reconoce y valora en base a lo que ha aprendido. Y si hablamos de aprender, tenemos que hablar enseguida de enseñar. ¿Y cómo se manifiesta la enseñanza de la historia, la enseñanza escolar de la historia? ¿Cómo perdura en los manuales y en los libros de texto? Tenemos bien claro que la historia está escrita por hombres y con hombres que tienen una intencionalidad política, con hombres que viven en un determinado momento, en un determinado contexto y que son actores, al igual que los que protagonizan los hechos históricos son actores sociales. Pero no son actores individuales, son hombres que pertenecieron a un contexto determinado. La historia que perdura en los libros de texto y de la cual hemos estudiado y hemos recorrido en la escuela primaria y en la escuela secundaria, es la historia que prevalece y la que perdura, que es la historia oficial o la historia con mayúscula, como muchas veces la solemos llamar. Esa historia que ha sido manipulada, según Norberto Galasso, fue manipulada en función de los intereses de los sectores dominantes y que por ello la resistencia al cambio fue eficaz y generalizada. Galasso dice, Jauretche analiza detenidamente cómo, con el control de la enseñanza en sus diversos niveles, de los grandes diarios y revistas, así como de las academias y de otras formas de creación de prestigio, la clase dominante organizó una superestructura cultural para imponer sus ideas, entre otras las históricas. Bueno, Silvia Finocchio, la pedagoga argentina, habla de la importancia que tuvo y que revistió la famosa Ley 1420, que era la que establecía el carácter obligatorio y gratuito y laico, ya que esta ley fue el sustento legal del sistema educativo nacional. Esta ley expresaba la intención educativa de la élite política de entonces. Así, el sistema escolar público se convirtió en una máquina formidable de asimilación debido a la gran cantidad de inmigrantes de origen europeo. En este marco, se tendió a plasmar una concepción de patriotismo en cuya difusión el sistema escolar fue un actor fundamental. La característica de esa historia que se enseña, la que se aprende y la que perdura en los textos escolares es la historia batalla, la que exalta a los héroes individuales, es la historia que fija los contenidos de la enseñanza solamente en un periodo arbitrario, que es el de la independencia, en detrimento tanto de los orígenes como de la historia reciente. Como consecuencia de la imposición de esta historia, una de las características es el escaso interés que despiertan los estudiantes y con la dificultad para poder considerarse partícipe y generar una conciencia histórica compartida. El principal problema es de la historia, como bien decía al principio, la hacen los seres humanos, pero no la hacen como individuos, sino en tantos que actores sociales. Acentúa la dimensión individual, termina ocultando lo sucedido, no solo porque la presentación personalista, heroica y moralizante de la historia lleva implícita una concepción elitista de la sociedad, sino por la consiguiente negación del papel jugado por los sectores populares. Bueno, la cuestión de la geografía tiene mucho que ver. Los próceres terminan siendo personas como poco menos que sobrenaturales. Recordamos a la biografía escrita por Ricardo Rojas de José de San Martín, el Santo de la Espada. Y ahí es donde tenemos que hacer el análisis. Como ya nadie será capaz de igualar a semejantes superhombres, solo queda vivir de glorias pasadas. Esa mirada individualista y geográfica y hasta heroica es la que inspira hacer la pregunta: ¿cómo estamos? ¿Hay forma de tener conciencia histórica? ¿Cuál es la condición de qué es la condición de toda comunidad humana para poder proyectarse hacia un futuro? Si no se conoce lo ocurrido y ni siquiera se desea hacerlo, es un aspecto que hay que tener en cuenta en la enseñanza de la historia. Como no hay suficiente conciencia, precisamente tiene que ver
porque cada país hace un recorte y tiende a recortar la historia y limitarla a lo sucedido dentro de sus fronteras actuales. Bueno, a comienzos o a mediados, mejor dicho, del siglo XX, hay movimientos de cambios y de resistencia a los que pretenden revisar y mejorar la enseñanza de la historia. Por un lado se va a producir un cuestionamiento académico y por otro lado un cuestionamiento de tipo ideológico, y propugnaba superar la historia oficial. El desafío es revisar nuestra historia, y revisar sería reinterpretar o reorientar nuestras prácticas educativas en torno a la enseñanza de la historia, de esa historia con mayúscula, de esa historia oficial, y tratar de incluir y hacer partícipes a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, también a través de esa historia, propugnar como desafío el ejercicio de la ciudadanía, considerar que nuestros estudiantes desarrollen habilidades tales como la autonomía, el espíritu crítico, que sepan acordar, dialogar, reflexionar, consensuar. Entonces, como adultos, como responsables de la enseñanza de esos contenidos, debemos reorientar los aprendizajes en pos de estos desafíos. Estas reflexiones se dan en este momento histórico y en clave regional por la efeméride del 9 de julio, de la gesta de la independencia o la gesta de la emancipación, pero nosotros queremos desandar proceso de construir y poner también el foco en aquel 29 de julio de 1815, donde José Gervasio Artigas declara la independencia de los pueblos libres en la vecina Concepción del Uruguay, en el Congreso de Oriente, en el Congreso del Arroyo de la China. Este viernes vamos a conversar con el profesor Rubén Burlot, quien está al frente del Archivo General de Entre Ríos. Y la idea es que todos podamos ser partícipes y que podamos rememorar y desde nuestro lugar la gesta emancipadora. Demasiado grande para cualquier hombre que la quisiera controlar. ¡Escucha, carajo! ¡Escucha que se lo viene, general! ¿De dónde lo viene la CIA? ¿Dónde está Artigas? ¿Dónde está? ¡Artigas! Que lo último que veamos en este mundo sea el infinito resplandor de la libertad.